de la fricción en cada una de las zonas donde se aplica. Para aplicar la fricción es necesario recordar primero las indicaciones, en qué consiste la manipulación y las indicaciones metódicas para la correcta ejecución de su técnica. La fricción, como su nombre lo indica, consiste en deslizar la mano por la superficie de la piel sin desplazar la piel. Ahora, ¿qué indicaciones metódicas se deben tener en cuenta para la correcta ejecución de su técnica? Primero, el cómo vamos a realizar el apoyo. El apoyo se realiza dejando descansar la mano sobre la superficie de la piel de forma relajada. En los dedos se colocan estando el pulgar opuesto a los demás dedos que van unidos. La dirección siempre va a ser o se va a corresponder con la circulación linfática, buscando los centros linfáticos más cercanos que se encuentran ubicados en las ingles o en las axilas. Para aplicar la fricción y que el apoyo sea uniforme en todas las partes de la mano, se debe mantener un ángulo aproximado de 45 grados entre el antebrazo y la mesa, para que todas las partes de la mano estén realizando la misma presión. Bueno, teniendo en cuenta estas indicaciones metódicas, vamos a comenzar entonces con la primera variedad de la fricción, una de las variedades que se aplica con una mano y que recibe el nombre de fricción simple. ¿Cómo se realiza la fricción simple? Bueno, desarrollando, llevando a la práctica todas las indicaciones metódicas que acabamos de ver con una mano. Sería lo siguiente: cuando llegamos a la zona donde vamos, o sea, la parte final de la zona que estamos friccionando, regresamos con un ligero contacto para que no se pierda el estímulo que está recibiendo la persona a la cual se le está aplicando el masaje. Esta sería entonces la fricción simple, que se aplica en la pierna, parte posterior, en la pierna, en los muslos, buscando siempre por allá, buscando siempre, en este caso la ingle, que es el centro linfático más cercano. Posición de glúteo supino. En el antebrazo, en supinación, y en el brazo. Posición de glúteo. La otra variedad que se aplica también con una mano recibe el nombre de fricción en espiral. Al igual que en la fricción simple, vamos a deslizar la mano, pero en este caso la mano va a ir realizando pequeños movimientos laterales, y las zonas de aplicación son la pierna o la parte posterior y el muslo por la parte posterior. Esas son las dos variedades de la fricción que se aplican con una mano. Dentro del grupo de variedades de la fricción que se aplican con dos manos, tenemos la fricción combinada, que no es más que la combinación de una fricción simple con una fricción en espiral. ¿Con qué mano vamos a realizar la fricción simple? Bueno, siempre con la mano más lejana, que es la mano con que mayor dificultad podemos realizar la ejecución. Y
En este caso realizamos la fricción simple, que es la más fácil de realizar. Las zonas del cuerpo donde se aplica esta variedad son las mismas donde se aplica la fricción en espiral, o sea, la pierna por la parte posterior y el muslo también por la parte posterior. Otra de las variedades que se aplican con dos manos es la fricción alternada. Como el nombre nos indica, tenemos que friccionar de forma alternada, con una mano primero y la otra después. ¿Cuáles son las zonas del cuerpo donde se aplica? Bueno, por la pierna parte posterior, y en el muslo también por la parte posterior. Avanzando en el grupo de las variedades que se aplican con dos manos, vamos a ver ahora la fricción simultánea. ¿Por qué se nombra fricción simultánea? Porque ahora vamos a trabajar con las dos manos al mismo tiempo. La mano más lejana se coloca al frente, en la misma posición en que comenzamos a realizar o que hemos realizado todas las variedades que hemos visto. La mano más lejana al frente y deslizamos ambas manos al mismo tiempo. Esta variedad es la variedad de la fricción que más zonas de aplicación tiene. Se aplica en la pierna, en el muslo, glúteos, cintura, y observemos que en esta zona donde la superficie a manipular es amplia, en vez de colocar una mano delante de la otra, colocamos una mano al lado de la otra, y como que el centro linfático más cercano a la cintura son las ingles, hay que deslizar las manos en esa dirección. La otra zona donde se aplican la variedad simultánea es la espalda. ¿Qué sucede en la espalda? Que al friccionar en dirección hacia las axilas, hay una zona en la parte superior de la espalda que se queda sin friccionar, y por lo tanto hay que combinar este movimiento hay que realizarlo en dos momentos. Uno, desde el comienzo de la espalda, o sea, de la misma parte central de la espalda, hacia las axilas, y se regresa para friccionar la zona que se había quedado sin. Volvemos y realizamos este movimiento varias veces. La fricción simultánea también se realiza en la nuca. Para realizarlo en la nuca, como ustedes pueden observar, el paciente o atleta debe realizar el apoyo sobre la frente para que la nuca salga a la superficie. Y comenzamos desde donde termina el pelo, o sea, el cuero cabelludo, hacia el centro linfático más cercano, que en este caso son las axilas del cuerpo. La otra zona son los hombros, donde una mano se coloca por la parte interior y la otra por la parte exterior, y ambas van a buscar
la axila. Estas son, bueno, todas las zonas donde se aplica la fricción simultánea en la posición de cúbito prono. Vamos a ver ahora dónde se aplica en la posición de cúbito supino. También se aplica en las piernas, pero en este caso, en el caso de las piernas, como en la superficie superior lo que se encuentra es la tibia, se coloca una mano a cada lado y friccionamos, también siguiendo el recorrido de la circulación linfática en dirección a estos centros, a los centros linfáticos más cercanos, que en este caso son los de la ingle. En el muslo se realiza lo mismo y el movimiento termina ahí en la ingle. En el caso de la fricción simultánea en los pectorales, debemos tener en cuenta si los pectorales en los que vamos a trabajar son pectorales femeninos, como en este caso, o pectorales masculinos. Para ello, en el caso del sexo femenino, solamente se fricciona por encima de los senos hacia las axilas. Y en el caso del sexo masculino se realiza este mismo movimiento, pero regresamos y friccionamos entre las tetillas y por debajo de ellas hacia las axilas. Volvemos a realizar el movimiento y pasamos dentro de las tetillas y por debajo de ellas hacia las axilas y así sucesivamente. Y la última zona donde se aplica la fricción simultánea es en el abdomen, donde debemos tener en cuenta la disposición de los músculos de esta región, donde vamos a friccionar primero los rectos abdominales hacia las ingles y posteriormente los músculos oblicuos. Un movimiento por el recto y uno por los oblicuos. Prosiguiendo la ejecución de las variedades de la fricción que se realizan con dos manos, vamos entonces a ver la fricción concéntrica, que es la que se realiza en las articulaciones grandes, como la rodilla, el tobillo, la muñeca y el codo. Otra de las variedades de la fricción que se realiza con dos manos es la fricción reforzando la presión. Igual que si fuéramos a aplicar una fricción simple, pero colocamos la otra mano relajada también encima de la mano que aplica, o sea, la mano más lejana encima de la mano más cercana, que es la que aplica. Y la presión solamente es el peso de las dos manos. Las zonas donde se aplica, bueno, la pierna parte posterior, muslo parte posterior,
glúteos, cintura, y en los hombros a veces. ¿Por qué a veces? Porque para aplicarlo en el hombro tenemos que ver si en los hombros hay abundante masa muscular que permita reforzar la presión. Para ello nos colocamos de frente al hombro y con la misma técnica lo que debemos realizar movimientos por la parte posterior del hombro hacia la axila y por la parte anterior hacia la axila. Con la mano, fijémonos qué sucede con la mano que realiza el movimiento cuando llegamos hacia la axila. En este momento estamos dirigiéndonos hacia la axila y para realizar el movimiento en la otra dirección sacamos la mano de abajo, la colocamos encima y entonces dirigimos el movimiento por la parte anterior del hombro. Volvemos a sacar la mano que aplica y la colocamos encima y vamos a la parte posterior y así sucesivamente lo realizamos varias veces. Terminamos con la fricción reforzando la presión y con ella las variedades de la fricción que se aplican con dos manos. Vamos a ver ahora el grupo de variedades de la fricción que se aplican con los dedos. Dentro de ellas tenemos la fricción con la yema de los pulgares, que se aplica en el tendón de Aquiles. Fíjense que independientemente de la zona o de la parte de la mano que aplique la fricción, siempre seguimos el mismo principio, deslizando la mano por la superficie de la piel a un ritmo lento, siempre de la periferia al centro linfático más cercano. La otra variedad es la fricción, mírate blanco, la fricción con el dedo índice y pulgar, que se aplica en los dedos tanto de la mano como de los pies. Para aplicar esta variedad se fija el dedo en el cual vamos a aplicar la fricción por la yema del dedo. Y con nuestra yema del dedo índice y pulgar de la mano más cercana, aplicamos la fricción siempre de la periferia al centro, lo volvemos a reafirmar. Y así cuando terminamos en un dedo pasamos al otro y transcurrimos por todos los dedos de ambas manos. La otra variedad de la fricción es la fricción con la yema de los dedos, que se aplica en la parte dorsal de la mano y en la parte dorsal de los pies. Otra de las variedades de la fricción que se aplica con los dedos es la fricción con los nudillos, que se aplica en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Para aplicarlo en la planta de los pies debe encontrarse en la posición de cúbito prono y el mismo principio de la periferia al centro sería esto.
Y por último, la fricción con la parte dorsal de los dedos, que se aplica en el abdomen. Para aplicar esta variedad debemos seguir el mismo recorrido del intestino grueso, o sea, colon ascendente, colon transverso y colon descendente. Y vamos a friccionar, como el nombre lo dice, con la parte dorsal de los dedos. Sería lo siguiente. Y con esta terminamos las variedades de la fricción. Las variedades. Comenzamos con las variedades de la frotación. Otra de las manipulaciones del masaje, que es una manipulación totalmente contraria a la fricción. En la fricción nosotros veíamos que se deslizaba la mano por la superficie de la piel sin desplazar la piel. Aquí vamos a hacer todo lo contrario. Vamos a desplazar la piel sobre los tejidos más profundos sin deslizar la mano. Al igual que la manipulación anterior, la frotación tiene indicaciones metódicas que dice que el apoyo se realiza en dependencia de la variedad que vamos a aplicar. En la medida que vayamos demostrando las variedades, vamos a ir explicando cuál es el apoyo. Que la dirección del movimiento siempre va a ser circular hacia el dedo meñique, independientemente de la mano con la que estemos aplicando. Que el ritmo generalmente es lento. Que mientras más lenta y profunda se haga, más efectiva será. Y que siempre que trabajemos con las dos manos, los movimientos van a ser alternados. Una mano primero y la otra después. Dentro de las variedades de la frotación tenemos 4 grupos. La frotación circular o las frotaciones circulares con la yema de los dedos, que se aplican con una mano, con 2 manos y reforzando la presión. La frotación circular con la base de la palma de la mano, que también se aplica con una mano, con 2 manos y reforzando la presión. Y la frotación circular con los nudillos, que se aplica solamente con una mano y con 2 manos. Las restantes manipulaciones todas se aplican con los dedos, o sea, pertenecen al grupo de variedades que se aplican con los dedos. Vamos a comenzar entonces con la primera, que es la frotación circular con la yema de los dedos con una mano. Esta variedad, para aplicar esta variedad, el apoyo se realiza en la base de la palma de la mano, dedo pulgar, y entonces se apoya en la yema de los dedos, que son las que van a realizar el movimiento. Apliquen la pierna, muslo, cintura, y tórax. También
debemos tener en cuenta si el tórax que vamos a manipular es masculino o es femenino. En el caso del tórax femenino, se aplica solamente en la parte superior, o sea, por encima de los senos. Cuando vamos a aplicar esta variedad con dos manos, debemos tener en cuenta que se realiza, como que es con dos manos, se realiza de forma alternada y se aplica en la espalda, en la nuca, en los hombros, cintura, glúteos, muslos, y en el antebrazo en supinación, antebrazo en supinación, y el brazo. La otra forma de aplicar esta variedad es la frotación circular con la yema de los dedos, pero reforzando la presión. La mano que realiza el movimiento, la mano que aplica, se apoya en la misma forma que habíamos explicado anteriormente, y la mano más lejana se coloca encima para reforzar la presión de los dedos, de la yema de los dedos, que es la parte que aplica. Se aplica en los glúteos y en la cintura. La otra variedad de la frotación es la frotación circular con la base de la palma de la mano. Para aplicar esta variedad solamente se apoya la base de la palma de la mano y los movimientos son idénticos al anterior, circulares hacia el dedo meñique, desplazando la piel sobre los tejidos más profundos. Se aplica en la pierna y en el muslo, pero solamente por la parte posterior. Esta variedad también se aplica con una mano, con dos manos, que es en la espalda, y reforzando la presión, que solamente se aplica en los glúteos. La otra variedad es la frotación circular con los nudillos. El apoyo se haría en los nudillos de las segundas articulaciones interfalángicas y el dedo pulgar apoyado detrás. Para facilitar este apoyo del dedo pulgar, facilita el movimiento circular de los dedos. Sería lo siguiente: con una mano en la pierna, muslo y articulación de la cadera, donde se localiza el trocante mayor del fémur, y ahí colocamos los nudillos y comenzamos a realizar los movimientos.
Y la otra forma de realizar esta variedad es con dos manos, que solamente se aplica en la espalda. Las demás variedades que vamos a ver, todas se aplican con los dedos. Tenemos la frotación circular con la yema de los pulgares, que se aplica en el tendón de Aquiles. La frotación en forma de pinza, donde trabajamos con la yema del dedo índice y pulgar, también en el tendón de Aquiles, en el tobillo y en la muñeca. La otra variedad es la frotación longitudinal, que se trabaja con ambos dedos índices y ambos dedos pulgares, colocando los dedos índices a un lado del tendón de Aquiles y los dos dedos pulgares al otro lado del tendón de Aquiles, y empujamos de forma alternada con el índice de una mano y el pulgar de la otra, una y otra vez, a todo lo largo del tendón de Aquiles. La otra variedad que vamos a ver es la frotación cerrando con el borde cubital de la mano, que se aplica en la cintura, en la parte posterior, en la parte dorsal de la mano y los pies, y en las articulaciones del tobillo, la rodilla y el codo. En las tres zonas que no son articulaciones, o sea que no constituyen una articulación, como en el caso de la cintura, la parte dorsal de la mano y la parte dorsal del pie, se trabaja de forma transversal. Y en las tres zonas que constituyen articulaciones, como el tobillo, la rodilla y el codo, se trabajan de forma longitudinal. ¿Cómo se realiza esta variedad? Apoyamos los bordes cubitales de la mano y entonces vamos a desplazar, como la técnica lo indica, los tejidos, o sea, la piel sobre los tejidos más profundos, desplazándola a un lado y a otro. Para aplicarlo en la parte dorsal del pie, flexionamos la rodilla por la extremidad, por la articulación de la rodilla, apoyamos el pie sobre la mesa y entonces realizamos lo mismo, desplazando la piel sobre los tejidos más profundos. Y en la parte dorsal de la mano se realiza lo mismo, apoyamos el borde cubital y desplazamos la piel sobre los tejidos más profundos. Esas tres zonas no constituyen articulación, como se pudo observar, se trabaja de forma transversal. Pero en el tobillo, en la rodilla y en el codo se trabaja de forma longitudinal. El tobillo, en la rodilla y en el codo. La otra variedad que vamos a realizar es la frotación en espiral
o sacacorcho, que se aplica en los dedos de las manos y los dedos de los pies. Con el interior del dedo índice y del medio se realiza el agarre del dedo en que se va a realizar la variedad. Y comenzamos a desplazar la piel sobre los tejidos más profundos, como el nombre, como indica la definición de la frotación. Y así sucesivamente por cada uno de los dedos de las manos y de los pies. Y la última variedad de la frotación es la frotación con los pulgares y la región tenal. Esta variedad se aplica en las articulaciones de la rodilla y el codo. Apoyamos los pulgares y la región tenal de una mano por la parte interior y el de la otra por la parte exterior y comenzamos a desplazar la piel sobre los tejidos más profundos. Si observamos, al realizar los movimientos se pone de manifiesto una de las influencias fisiológicas de esta manipulación y que de hecho es la más importante de la misma, que es que aumenta la movilidad de los tejidos. Continuamos entonces con otra de las manipulaciones del masaje y que recibe el nombre de amasamiento. Esta manipulación consiste en separar, desplazar y comprimir una fibra muscular contra la otra. Tiene una sola variedad que se realiza con una mano, que es el amasamiento simple ordinario. Pero bueno, antes de comenzar a ver cómo es que se realiza esta variedad, vamos a recordar algunas de sus indicaciones metódicas. Vamos a comenzar con el agarre. La palma de la mano toma el músculo de forma tal que el dedo pulgar esté opuesto a los demás dedos que van unidos. Se separa el músculo del lecho óseo. Para ello solamente se realiza la flexión por las articulaciones metacarpianas, porque hay una contraindicación que nos dice que los dedos no se pueden flexionar, o sea, solamente por las articulaciones metacarpianas. Después de separado el músculo del lecho óseo, siempre se desplaza hacia el dedo pulgar y luego se comprime con la base, con la palma de la mano contra el hueso. Sería esto. Como se observa en el amasamiento, no se suelta el músculo y se vuelve a recoger, porque el amasamiento constituye un movimiento cíclico, que al final de un movimiento ya está marcando el inicio de la próxima repetición. Precisamente esta demostración constituye la variedad del amasamiento que recibe el nombre de amasamiento simple u ordinario, que se aplica en vamos a comenzar por orden, en la espalda, específicamente en los músculos dorsales. Para realizarlo se lleva la extremidad atrás, porque hay que trabajar el dorsal derecho con la mano derecha, o sea, con la mano más cercana. Se realiza el agarre y entonces separamos el músculo, lo desplazamos hacia el dedo pulgar y lo comprimimos con la base de la palma de la mano. Entonces se realiza en la espalda. Para realizarlo en el otro dorsal, volvemos a realizar la misma operación por el otro lado.
se realiza en el brazo, que puede trabajarse el tríceps en la posición de cúbito supino, pero puede trabajarse en esta misma posición. Llevamos la extremidad atrás, se realiza el agarre y se comienza a realizar el movimiento. Se realiza también en los hombros. Y en los pectorales. En el caso del sexo masculino no hay dificultad alguna porque se puede realizar el agarre directo del pectoral. Pero bueno, en el caso del sexo femenino, ¿cómo se realiza el agarre para no amasar el seno? El borde cubital de la mano se coloca en el borde superior del seno. Se presiona hacia abajo y entonces vamos directamente a realizar el agarre a realizar esta acción. El seno se desplaza hacia abajo y ya queda fuera de la mano, y ahí comenzamos a realizar el amasamiento. Separamos el músculo, lo desplazamos hacia el dedo pulgar y lo comprimimos. Las demás variedades del amasamiento ya corresponden al grupo que se aplican con las dos manos. Y tenemos el amasamiento doble transversal. ¿Por qué doble? Porque se realiza con las dos manos. ¿Y por qué transversal? Porque se va a trabajar transversal a la fibra muscular. El amasamiento doble transversal se puede aplicar de dos formas: simultáneo, que se aplica solamente en la nuca, separamos, desplazamos y comprimimos, sería esto. Y el doble transversal alternado, que se realiza en la parte posterior del muslo. ¿Por qué alternado? Porque una mano va a trabajar primero y la otra después. La otra variedad del amasamiento recibe el nombre de amasamiento longitudinal. ¿Por qué longitudinal? Porque se trabaja entonces longitudinal a la fibra muscular. Y asimismo hay que realizar el agarre. Obsérvese que los dedos pulgares están en posición opuesta. Están colocados de forma opuesta. Y hay una indicación metódica que dice que el desplazamiento siempre debe ser hacia el dedo pulgar. Esta variedad se realiza de forma alternada y entonces sería lo siguiente: separamos con una mano, desplazamos hacia el dedo pulgar y comprimimos, y con la otra separamos, desplazamos hacia el dedo pulgar y comprimimos. Sería esto. La siguiente variedad es muy parecida a esta y recibe el nombre de amasamiento largo. Largo porque también se trabaja de forma longitudinal. La única diferencia que tiene con respecto al amasamiento longitudinal es que el amasamiento longitudinal lo realizábamos de forma alternada y el amasamiento largo lo vamos a realizar de forma simultánea. Separamos con las dos manos a la vez, desplazamos hacia los dedos pulgares y comprimimos con las bases de la palma de la mano. Sería esto.
La otra variedad del amasamiento que vamos a ver es el amasamiento reforzando la presión. ¿Cómo vamos a reforzar la presión? Bueno, después de realizado el agarre, colocamos la mano que nos va a aplicar en la misma posición que la mano que aplica y realizamos la misma acción que estábamos realizando hasta ahora. Separamos el músculo, lo desplazamos hacia el dedo pulgar y lo comprimimos con la base de la palma de la mano. Se aplica en la pierna por la parte posterior, muslo también por su parte posterior, en los glúteos, pero en los glúteos tiene una característica especial. Debemos virarnos, o sea, darle la espalda al paciente o deportista para trabajar con la mano más cercana. Se realiza el agarre y comenzamos a realizar el amasamiento separando el músculo, desplazándolo hacia el dedo pulgar y comprimiéndolo con la base de la palma de la mano. Sería lo siguiente. Y la otra zona donde se aplica es el hombro, si existe abundante masa muscular. El agarre es el mismo. La otra variedad es el amasamiento batiendo el músculo, que se realiza siempre en la posición de cúbito supino y en los muslos. Las manos adoptan características especiales. Los dedos se mantienen separados, semiflexionados, y una mano se coloca por la parte interior y la otra por la parte exterior del muslo. Se realiza o se separa el músculo del hueso y, como su nombre lo indica, se comienza a batir. Sería lo siguiente. Y las variedades que nos quedan corresponden al grupo de variedades que se aplican con los dedos. Tenemos el amasamiento de piano o con la yema de los dedos, que se realiza en la parte interior del muslo con el objetivo de detectar contracturas musculares o zonas dolorosas. Colocamos un dedo pulgar frente al otro y con la yema de los demás dedos vamos arrastrando el pliegue cutáneo hacia los dedos pulgares y palpándolo. Sería esto. Y la última variedad que nos queda es el amasamiento con los pulgares y la región penal, que se aplica en la espalda. Colocamos los pulgares y la región tenal aproximadamente a una distancia entre 4 y 5 centímetros. Y vamos a presionar o comprimir con el dedo pulgar de la mano más cercana toda esa superficie hacia el dedo pulgar de la mano más lejana y viceversa, pero teniendo en cuenta que hay una indicación metódica que dice que no se puede soltar el músculo y volver a recoger. Quiere decir que estos movimientos tienen que ser sin separar las manos de la piel. Sería esto.
Con esta variedad terminamos las variedades del amasamiento. Continuando con la demostración práctica de las manipulaciones del masaje, nos ocupa ahora la percusión, la manipulación que consiste en golpes rítmicos y continuos sobre los tejidos. Las indicaciones metódicas a tener en cuenta para la correcta aplicación de esta manipulación son las siguientes. Siempre se golpea con las dos manos, manteniendo entre las mismas una separación entre 2 y 5 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente al recorrido que haga una mano, la otra debe acompañarla manteniendo esta distancia. Nunca se debe perder esta distancia entre 2 y 5 centímetros entre una mano y la otra. Los golpes siempre van a ser de forma alternada. Se golpea siempre transversal a la fibra muscular a un ritmo rápido de 3 a 4 golpes por segundo. Y bueno, como habíamos dicho, siempre se golpea de forma transversal para no incidir directamente sobre una fibra muscular y otra de forma longitudinal, ya que al golpear podemos taladrar entre una fibra y la otra. Dentro de las variedades de la percusión tenemos la percusión con los puños, entiéndase por puño, la mano cerrada, y que esta manipulación se puede aplicar de dos formas: golpeando con el borde cubital o golpeando con los nudillos. La percusión con los puños, con el borde cubital, como es un golpe fuerte, se aplica en los glúteos y en los muslos por su parte posterior nada más. Y sería lo siguiente. En los glúteos y en el muslo parte posterior. La percusión con los puños, con los nudillos, lo único que hay que hacer es virar la posición de la mano, o sea, para golpear con los nudillos de las segundas articulaciones interfalángicas, y se aplica en los muslos y en la pierna parte posterior. Sería lo siguiente. La otra variedad es el macheteo. Todos los dedos extendidos y unidos, y se golpea con el borde cubital de la mano. Esta variedad también, como se aplica con el borde cubital, produce golpes fuertes y se aplica también en los glúteos y en la parte posterior del muslo. Sería lo siguiente. La otra variedad recibe el nombre de cacheteo. Se coloca la mano en forma de cuchara o pala y se golpea con todo el borde externo, incluido ese vacío que queda ahí en la palma de la mano, que actúa como amortiguador del golpe. Y las zonas donde se aplica son el muslo, la pierna por la parte posterior y la espalda. Sería lo siguiente. Y en la espalda lo mismo. Siempre recordando que no se puede golpear sobre la columna vertebral porque está contraindicado, ni sobre la cintura porque están contraindicado también por la situación en esta zona de los riñones. La otra variedad es
la percusión de cajita. Al igual que si estuviéramos aplicando el cacheteo, pero flexionamos los dedos por las segundas articulaciones interfalángicas y se golpea también con toda la superficie externa, incluido el vacío de aire que queda en la palma de la mano. Las zonas de aplicación son la espalda, los muslos y las piernas. Sería lo siguiente. Posición de cúbito. Para golpear por la parte anterior de la pierna, se debe golpear en la pierna más alejada. Nos inclinamos un poco sobre la mesa y aplicamos la percusión de cajita. En la parte anterior de la pierna. Y la otra variedad y última que nos queda es el digiteo, que se puede aplicar de dos formas. El digiteo con la yema de los dedos y el antebrazo en pronación, y el digiteo con las últimas falanges de los dedos meñique y anular. Vamos a comenzar por el digiteo con la yema de los dedos. El digiteo con la yema de los dedos se aplica en la nuca y en los hombros, y consiste en golpear con la yema de los dedos tanto ahí en toda la musculatura de la nuca como en el hombro. Y el digiteo con las últimas falanges de los dedos meñique y anular se aplica en la pierna, parte anterior, antebrazo y brazo en supinación, y en el tórax solamente en la parte derecha, ya que en la parte izquierda está contraindicado aplicar esta manipulación. Para aplicarlo en el brazo y en el antebrazo, se puede utilizar la posición de cúbito prono. Se lleva la extremidad atrás, se apoya sobre la mesa y se puede trabajar tanto el antebrazo como el brazo. Y para aplicar en la parte anterior de la pierna, se trabaja al igual que la percusión de cajita, la pierna más alejada, golpeando sobre el tibial anterior. El brazo y el antebrazo también se puede trabajar en esta posición, y también el tórax en su parte derecha, recordando que debemos tener en cuenta si es un tórax femenino o un tórax masculino. En el caso de que sea tórax masculino, golpeamos todo el pectoral, exceptuando la región de la tetilla, y en el caso del tórax femenino, solamente por encima del seno. Con esta variedad terminamos las variedades de la percusión y vamos prosiguiendo con la demostración práctica de las manipulaciones en masaje. Vamos a dedicarnos ahora a la manipulación que recibe el nombre de sacudimiento. Como el nombre lo indica, esta manipulación consiste en sacudir los tejidos en diferentes direcciones. Esta manipulación tiene solamente dos variedades: el sacudimiento parcial o local, que es el que se aplica en un segmento determinado del cuerpo,
y el sacudimiento general o total, que es el que se aplica en una extremidad completa. Vamos a dedicarnos ahora primero a ver el sacudimiento parcial. Para aplicar el sacudimiento parcial debemos tener en cuenta cuáles son las características del plano muscular que vamos a sacudir. O sea, de qué forma tienen los músculos y cómo están dispuestos. Todos los músculos de las extremidades son músculos largos y redondeados y que están dispuestos de forma longitudinal. Por lo tanto, para estos músculos se emplea el sacudimiento parcial largo. Para sacudir estos músculos, el agarre se realiza de la siguiente manera. Se toma el músculo de forma tal que el dedo pulgar quede opuesto a los demás dedos, se realiza un ligero levantamiento y ya estamos en condiciones de comenzar la sacudida. ¿Cómo van a ser las sacudidas? Son sacudidas bien rápidas y por lo tanto los movimientos deben ser, las oscilaciones deben ser bien cortas. En la medida que más cortas sean las oscilaciones, mayor posibilidad de rapidez tenemos. Sería lo siguiente. O sea, este sería el sacudimiento parcial largo. ¿Dónde se aplica el sacudimiento parcial largo? En todos los músculos de las extremidades. En la pierna, en los muslos, en los deltoides y en los demás músculos, como los músculos de la espalda, glúteos y pectorales, que son músculos anchos planos, se realiza el sacudimiento parcial plano. ¿De qué forma colocamos la mano? Bueno, todos los dedos van a estar extendidos y unidos. Apoyamos la mano en esa misma posición y comenzamos a realizar la sacudida con las mismas características que tenía el sacudimiento parcial largo. Sería lo siguiente. En la espalda, en los glúteos y en los pectorales en el caso del sexo masculino. En el sexo femenino no se puede realizar sacudidas en los músculos pectorales porque, bueno, puede traer consecuencias no deseadas en las glándulas mamarias. Para realizar el sacudimiento general, siempre debe realizarse en la posición de cúbito supino. En las extremidades inferiores, el agarre se realiza en forma de saludo, manteniendo la extremidad en la misma posición anatómica que se encontraba o que se encuentra apoyada sobre la mesa. Para realizar el sacudimiento general, debemos tener en cuenta dos indicaciones fundamentales. Primero, que los movimientos se van a realizar a favor de la en las extremidades superiores a favor de la articulación del codo y en las extremidades inferiores a favor de la articulación de la rodilla. O sea que los movimientos o las sacudidas deben coincidir con el movimiento o con los movimientos de la extremidad. Y a pesar de que los movimientos se van a realizar a favor de la articulación de la extremidad o de la articulación del codo o la rodilla, esa articulación no debe flexionarse, debe mantenerse siempre extendida. Sería lo siguiente: en las extremidades superiores, y en las extremidades inferiores, que el agarre sería con una mano, con el dedo pulgar en la planta del pie y los demás dedos en la parte dorsal y la otra por debajo de la articulación del tobillo. Y seguimos cumpliendo las mismas indicaciones que habíamos visto. Vamos a realizar las sacudidas a favor de la articulación de la rodilla, pero esa articulación no se debe flexionar. Sería lo siguiente.
Con esta variedad terminamos las variedades del sacudimiento y vamos entonces a continuar con otra manipulación, y ya sería la última, que recibe el nombre de movilizaciones pasivas. Para aplicar las movilizaciones pasivas vamos a partir de la definición de esta manipulación. ¿Qué cosas son las movilizaciones pasivas? Bueno, pues no son más que los movimientos normales y fisiológicos que realiza cada articulación. O sea que cuando nosotros vamos a realizar los movimientos o las movilizaciones pasivas, debemos dominar qué movimiento realiza cada articulación. Y para realizar correctamente la técnica debemos tener en cuenta una serie de indicaciones metódicas, como que el agarre se realiza con una mano en la parte más distal de la articulación y la otra en la parte más proximal. ¿Qué nos quiere decir esta indicación metódica? Que entre las dos manos solamente debe estar la articulación en la cual se está trabajando. ¿Para qué? Para ganar en amplitud de movimiento. Otra indicación importante sería tener en cuenta que el atleta o paciente no debe participar en los movimientos, porque si no, entonces se convertiría en movilizaciones activo-pasivas. Siempre los movimientos deben realizarse con la amplitud máxima de la articulación, pero esta amplitud debe ir alcanzándose paulatinamente y comenzando siempre por los movimientos más comunes de la articulación. Otra de las indicaciones con respecto a la velocidad, al ritmo con que se aplican las movilizaciones. Los movimientos deben realizarse a un ritmo lento. Mientras más lento se realice, más efectiva es. Y como contrapartida tenemos la contraindicación que nos dice que los movimientos bruscos están contraindicados, porque como que el paciente o atleta se encuentra lo más relajado posible, en un movimiento brusco puede traer como consecuencia la lesión de alguno de los ligamentos que componen la articulación. Teniendo en cuenta estas indicaciones, vamos entonces a dar inicio a la demostración práctica de estas variedades. Dentro de las variedades de las movilizaciones pasivas, vamos a tener las movilizaciones pasivas de los dedos. Para poner en práctica las indicaciones metódicas que habíamos visto, bueno, tenemos que analizar que cada dedo tiene 3 articulaciones y que cada una hay que trabajarla por separado. Por lo tanto, fijamos con una mano la parte más distal de la articulación y con la otra la parte más proximal. Y trabajamos la primera articulación interfalángica de forma independiente. ¿Qué movimientos realizan las articulaciones de los dedos? Bueno, pues flexión y extensión solamente. Terminamos en esta articulación y trasladamos los 2 agarres. Para la otra articulación sería un agarre en la parte más distal y otro en la parte más proximal, y ahí solamente trabaja la segunda articulación interfalángica. Y así vamos trasladando los agarres para trabajar en todas las articulaciones de los dedos. Trabajamos cada dedo de forma independiente y vamos realizando los movimientos en cada uno de ellos. Pasamos entonces a ver las movilizaciones pasivas de la articulación de la muñeca. ¿Cómo sería el agarre? Con la mano más cercana introducimos el dedo pulgar entre el dedo pulgar y el índice de la mano del paciente o deportista, de forma tal que este dedo quede en la palma de la mano y los demás dedos en la parte dorsal. Y este sería el agarre de la parte más distal de la articulación. Y la otra agarra la parte más proximal.
Ya realizado el agarre, estamos dispuestos para realizar los movimientos que realiza la articulación de la muñeca, que serían la flexión palmar, la flexión dorsal, la flexión radial y la flexión cubital. Si queremos, después que realicemos varias veces las flexiones palmar y dorsal, la radial y la cubital, entonces podemos combinar estos 4 movimientos y se convertirían en una circunducción de la muñeca, que puede ser en ambos sentidos, como está la muñequita esa. Para realizar las movilizaciones en la articulación del codo, seguimos enfatizando en los agarres. Una mano en la parte más distal y la otra en la parte más proximal. ¿Qué movimiento realiza el codo? Bueno, pues extensión, flexión, pronación y supinación. ¿Cuáles son los movimientos más comunes del codo? Bueno, pues la flexión y la extensión. Después de realizar varias veces, pasamos entonces a la supinación y a la pronación, y posteriormente podemos combinar los movimientos de flexión con supinación, extensión con supinación, flexión en pronación, extensión en pronación y así sucesivamente. Para trabajar seguimos entonces con los movimientos pasivos de la articulación del hombro. Estos movimientos pueden realizarse de dos formas: con la extremidad extendida o con la extremidad flexionada. Vamos a ver primero cómo se realizan los movimientos con la extremidad extendida. El agarre sería por la parte superior de la articulación de la muñeca y ahí comenzamos a realizar los movimientos que realiza el hombro. ¿Cuáles son estos movimientos? Bueno, la anteversión, la retroversión, la abducción y la abducción. De estos movimientos, ¿cuáles son los más comunes? Bueno, pues la anteversión y la retroversión. Después de realizar varias veces estos movimientos, entonces podemos realizar la abducción y la abducción. Y posteriormente combinar los 4, convirtiéndolos en una circunducción. Debemos recordar, si nos percatamos en los movimientos que el atleta está participando en ellos, recordarle que debe permanecer lo más relajado posible y no participar en los movimientos. De esta forma se realizan los movimientos de la articulación del hombro con la extremidad extendida. Para realizarlo con la extremidad flexionada, la yema de los dedos de la mano del paciente o atleta se introduce entre el pulgar y el índice de la mano más cercana del masajista, de forma tal que queden en la mediación de la palma de la mano. Cerramos el agarre y ubicamos o colocamos el borde cubital de la mano más cercana en la fosa clavicular. De esta manera, la única articulación que se mueve, o sea que permite movimiento, es la articulación del hombro. Y realizamos los mismos movimientos que vimos anteriormente con la extremidad extendida: la anteversión, la retroversión, la abducción y la abducción. Continuamos con los movimientos de las articulaciones de las extremidades inferiores y vamos a los movimientos del tobillo. Para realizar las movilizaciones pasivas en el tobillo, el agarre más distal sería de la siguiente manera: el dedo pulgar en la planta del pie y los demás dedos en la parte dorsal. Y el agarre proximal es por encima de la articulación del tobillo. ¿Qué movimiento realiza el tobillo? Flexión plantar, flexión dorsal, eversión e inversión. ¿Cuáles son los más comunes? Bueno, pues la flexión palmar, la flexión plantar y la flexión dorsal. Después de realizado varios movimientos, se pasa entonces a realizar la eversión
y la inversión, y después de realizado varios movimientos de ellos, se pueden combinar, convirtiéndose en una circunducción del tobillo que se puede realizar hacia ambos lados. Para realizar los movimientos de la articulación de la rodilla, debemos tener en cuenta si la rodilla tiene un funcionamiento normal o tiene alguna limitación funcional. Para ello, los agarres serían con una mano, o sea, con la mano más cercana por encima de la articulación del tobillo, y constituye el agarre más distal. Y el agarre proximal es con la mano por encima de la articulación del tobillo, manteniendo el dedo, se ve, el dedo pulgar por debajo o por la parte posterior del muslo. Cuando vamos a trabajar una articulación que tiene limitaciones funcionales, tratamos de mantener un ángulo de 45 grados del muslo con respecto a la mesa, para que esta articulación así pueda realizar la extensión completa. Bien, y cuando vamos a trabajar una articulación sin limitaciones funcionales, pues entonces el ángulo se aumenta hasta formar un ángulo de 90 grados del muslo con respecto a la mesa. Y entonces comenzamos a realizar los dos movimientos que realiza esta articulación. Serían la extensión y la flexión como únicos dos movimientos que realiza esta articulación. Para realizar los movimientos pasivos de la articulación de la cadera se puede trabajar también con la extremidad extendida o con la extremidad flexionada, al igual que en el hombro. Para trabajar con la extremidad extendida se agarra por encima de la articulación del tobillo y se realizan los movimientos que realiza esta articulación: anteversión y la abducción y aducción. Y para realizar la retroversión hay que adoptar la posición de cúbito prono. El agarre sería por encima de la articulación de la rodilla y entonces se realiza la retroversión de la cadera. Bueno, con esta demostración terminamos la demostración de todas las variedades de cada una de las manipulaciones del masaje, y le damos muchas gracias por la atención prestada. Lo que hace crecer al ser humano no es como está hecho, sino el esfuerzo que cada uno haga por sacarlo adelante. Sigue cultivando tu educación.